Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día estamos aquí para contarles cómo nos ha ido una semana jugando con el sistema de bracket que presentó Wizard of the Coast la semana pasada y que tiene que ver con una nueva propuesta en estado beta de cómo podemos clasificar nuestras barajas para buscar los mejores pares para nuestras partidas, potencialmente con consecuencias en cómo podemos armar las mesas y afectar los torneos y ligas. Entonces llevamos una semana ya con este nuevo sistema que fue rápidamente implementado en Magic Online y queremos contarles algunas de nuestras observaciones complementando lo que conversamos en el video de la semana pasada, donde les explicamos y presentamos el sistema de bracket intentamos bastante detalle. Entonces ya lo presentamos, ya lo explicamos, pueden ir a ver el video o escuchar el video en cuestión. Hoy día vamos a hablar de cuál ha sido nuestra experiencia una semana jugando con esto, siempre recordando que este es un sistema declaradamente en estado beta y la conversación apenas comienza. Entonces vamos a estar hoy día en un video que no debería ser tan extenso como el de la semana pasada, pero encontramos varias cosas interesantes, algunas positivas, algunas por mejorar, de este sistema de bracket. Entonces, en resumen, el sistema de bracket es un sistema que se propuso en el cual tu baraja se ubica, ya esté construida o la vayas a construir, en 5 posibles niveles, por llamarlo en español de esa manera, los cuales estarían ordenados desde lo más casual hasta lo más competitivo. El nivel 1 es exhibición y es ultra casual. El nivel 2 es más o menos el nivel de poder de las barajas preconstruidas que puedes comprar ya hechas, que es uno de los productos más populares en este momento de Wizard. El nivel 3 es upgrade, mejorado por sobre el nivel de las barajas preconstruidas. El nivel 4 es optimizado, high power commander. Y el nivel 5 derechamente es competitivo, barajas que responden a un metagame de torneo y competencia específicamente. Cada nivel tiene una descripción. Wizard publicó un artículo. Básicamente el nivel 1 es sentarse a jugar simplemente sin importar si ganas o no. El nivel 2 ya quieres ganar, pero todavía te queda harto por mejorar. El nivel 3 ya buscas ganar, pero todavía hay expresiones de tu personalidad y de elección de cartas que tú quieras. En nivel 4 ya sacrificas más tu estilo personal para buscar estrategias probadas y efectivas. Y en nivel 5 ya te dedicas completamente a ganar. Y adicional a estas descripciones, los 3 primeros brackets tienen limitaciones en algunas estrategias y en algunas cartas que puedes o no puedes usar. El nivel 1, 2 y 3 no pueden tener destrucción masiva de tierras. El nivel 1 no puede tener turnos extra. El nivel 1 y 2 no pueden tener combos de 2 cartas infinitos y también veloces. El nivel 3 puede tener combos de 2 cartas, pero de manera más tardía. Y hay unas cartas, una lista de 40 cartas que se llama Game Changers, los cuales están prohibidas en el nivel 1 y 2 y solamente puedes usar 3 en el nivel 3. ¿Ya? Esto es un resumen bastante burdo de lo que se presentó. Entonces, jugamos con esto. ¿Y qué nos pasó? Ahora, toda esta experiencia en Magic Online. Entonces, partamos con un positivo. Entonces, lo primero positivo es que, y lo conversábamos en el video de la semana pasada, es que este sistema de brackets aporta a la comunicación y al lenguaje. O sea, simplemente, de manera inmediata, lo primero que sucede, y lo que sucedió en Magic Online, es que ahora hay nuevas palabras que complementan las anteriores para hacer más fácil encontrar el tipo de partida o el tipo de compañeros de mesa que estás buscando. Entonces, ahora les voy a presentar. Ahí están viendo en 3 momentos distintos del día. Este es el sistema por el cual tú buscas partidas en Magic Online, creas una partida y puedes escribir una descripción.
¿ya? Un comentario de qué es lo que estás buscando y los jugadores se van sumando o restando a la mesa en cuanto estén o no de acuerdo con tu descripción o lo que tú estás buscando, ¿ya? Entonces tú puedes colocar lo que quieras, básicamente. Puedes buscar ultra competitivo, ultra casual, puedes escribirlo, ¿no? Solamente tribal, solamente monocolor. Entonces inmediatamente lo que pasó a partir del día siguiente de la publicación de los brackets es que se empezó a usar ese lenguaje. Entonces inmediatamente se nota que hay jugadores que empezaron a usar el lenguaje. Ahí estamos viendo mesas que buscan bracket 2, bracket high power nivel 4. Hay algunos que colocaron bracket, mezclan bracket. Por ejemplo, hay una mesa ahí que dice bracket 3 y 4, otro 2 y 3, otro inventó su propio bracket 2.5, ¿ya? Pero al menos hay una nueva forma de comunicar lo que tú buscas a la hora de sentarte a jugar una partida Commander. Y eso es positivo, entendiendo que todos sabemos que es cada bracket y cada lenguaje. ¿Y por qué digo que se amplía y se fortalece? Porque esto no necesariamente eliminaba el sistema anterior. También pueden observar ahí, como lo conversábamos la semana pasada, que había un sistema de 1 a 10. Ese todavía sigue en funcionamiento. Entonces, al lado del jugador que escribe busco un bracket 3, hay alguien que pone yo busco una mesa de 7-8 poder, o de 6-5, o de 5-6. Entonces, los dos sistemas pueden convivir. Ya no se anulan entre sí, por lo tanto, inmediatamente el positivo es que puedes buscar como tú quieras, lo que tú quieras. ¿Ya? Y hay otras personas que simplemente derechamente colocan CEDH, otros que usan frases como casual fuerte, otros que colocan limitaciones más específicas como no infinitos, no Eldrasis. Tú en Magic Online puedes colocar lo que quieras, ¿ya? Y es un código que tú tienes que, o se busca respetar. Así que el primer positivo es que es un sistema tan simple, de 1 a 5, inicialmente la percepción es que se entiende fácil, entonces es fácil de usar. Entonces ese es un punto a favor. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué nos dimos cuenta que hay que mejorar? Hay un serio problema en los 3 primeros brackets. Entonces, si tú tienes el sistema de 5 y tú entiendes que el 5 es competitivo y el 4 es high power, la distinción entre el 1, 2 y 3 quedó atrapada o quedó vinculada al concepto de casual, pero hay distintos niveles de casualidad, ¿ya? Y eso no está muy claro, y la convivencia entre el 1, 2 y 3 no quedó, siento yo, claramente definida. Entonces, el 4 y el 5 están clarísimos. 5 es competitivo, 4 high power. Pero ¿qué pasa entre el 1, 2 y 3? ¿Y cuáles son los problemas entre el 1, 2 y 3? Especialmente si alguien quiere empezar a organizar actividades, torneos, ligas, usando el bracket 1, 2 y 3. Bueno, entonces, el primer problema, y lo conversábamos la semana pasada, es que cada bracket tiene una descripción y luego sus limitaciones técnicas. Entre el bracket 1 y 2, las limitaciones técnicas, la descripción de qué es lo que puedes o no puedes, son básicamente iguales. ¿Ya? Un conocido me decía, no, porque el 2 acepta turnos extras, pero no encadena. Y el 1 no acepta turnos extras. Pero yo le comentaba, o mi punto era que la mecánica de turnos extra es tan específica, tan limitada, que en la práctica es muy marginal la diferencia entre las limitaciones del bracket 1 y el 2. Entonces, en la práctica son iguales. ¿Sí? Entonces, casi siempre que tú construyas una baraja bracket 1, es muy posible que ya sea bracket 2. Entonces, es muy posible que si ustedes ingresaron sus barajas a un sistema de clasificación automático, a una página como Moxfield, por ejemplo, que te dice en qué bracket está tu baraja, muchas de tus barajas que son bracket 1 también sean bracket 2. ¿Ya? No hay una diferencia clara. Entonces, como no hay una diferencia clara o pertinente
para la mayoría de las barajas, en términos de lo técnico, la diferencia quedaría vinculada a la descripción. Pero resulta que la descripción del 1 quedó muy distante a la realidad del formato Commander. Cuando Wizard declara que el bracket 1 es ultra casual, es difícil no sentir que se está haciendo de alguna manera incluso peyorativo, pero aunque no fuera peyorativo, suena como que el bracket 1 fuera para novatos, para jugadores que están iniciando. Y como la mayoría de jugadores que juegan Commander no son novatos, y tampoco les gusta ser llamados novatos, o la mayoría de los jugadores no va a autoclasificar su baraja como ultra casual, excepto algunas situaciones, pero en general no lo va a hacer, es muy difícil que se use el bracket 1. Entonces entiéndase, como la mayoría de las barajas que son bracket 1 también son bracket 2, automáticamente, consciente o inconscientemente, los jugadores van a presentar su baraja como bracket 2. Y esto por lo menos lo que se observa en Magic Online, que no existe mesas de bracket 1. Nadie busca, nadie crea, nadie juega bracket 1 porque la descripción no parece interesante y para efectos reales juega bracket 2, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un problema ahí con el bracket 1. Parece muy poco pertinente a partir de su descripción y a partir de su similitud con el bracket 2. Lo anterior hace, entonces si el formato casual o el Commander casual quedaba habitado por el bracket 1, 2 y 3, desaparece el 1 en la práctica. Significa que lo casual queda habitado por el bracket 2 y 3, que sí tienen una marcada diferencia en sus descripciones técnicas, pero están muy subjetivamente diferenciados en su descripción filosófica. Si tú lees el artículo de Wizard of the Coast, básicamente lo que dice Wizard es que el bracket 2 es el nivel preconstruido y el nivel 3 es sobre preconstruido. Pero resulta que, como mucha gente se dio cuenta, no todas las preconstruidas son iguales y queda un elemento muy subjetivo respecto a qué significa estar sobre una preconstruida sin llegar a high power. Entonces, no quedó muy claro qué se supone que separa el 2 y el 3, exceptuando la diferencia técnica de que el 3 acepta game changers. Pero hay un problema con eso. Hay un problema. O sea, una de las fortalezas del sistema, creo yo, era que suponía una descripción filosófica con elementos objetivos. El problema es que para que funcione, ambos tienen que estar muy bien articulados. Y eso no está pasando en el sistema actual. Entonces, la declaración de ultra casual, en conjunto con el acumulado power creep de Magic the Gathering, o sea que hoy día casi no hay barajas débiles de Commander, y la marginal diferencia con el bracket 2 hace muy limitada la aplicación del bracket 1. En la práctica va a ser muy difícil encontrar mesas bracket 1 porque casi requiere un tipo de intencionalidad muy específica. Esto significa que lo casual queda contenido en los brackets 2 y 3. Está entre ellos diferenciados por sus limitaciones, pero a la merced de la subjetividad de sus descripciones y posible abuso de los jugadores. Entiéndase, ¿cómo evitamos que un jugador presente una baraja en la práctica de alto poder como una nivel precon? Entonces la respuesta sería por las limitaciones, pero tú puedes esquivar esas limitaciones. Y les voy a dar dos ejemplos de los muchos, de los varios que pude observar en el ambiente de Magic Online. Entonces, primeros días de bracket, alguien creó una mesa que decía bracket 3, ¿sí? O bracket 2 y 3. Me meto a la mesa, se suman los jugadores y cada jugador presenta su commander. Entonces, veamos los 4 commanders que estaban en mesa.
Entonces, un jugador se presentó con un Sauron, otro jugador se presentó con un Korvold, otro se presentó con un Tatsunari, y yo estaba probando, porque estoy en esa etapa de probar los comandantes de Eterdrift, me presenté con un Captain Howler, ¿ya? Que es un tiburón pirata Iset que usa una mecánica de descartarse para hacer más fuerte tus criaturas. Entonces, teóricamente la mesa era una mesa que se ubicaba dentro de los márgenes de lo preconstruido, ¿sí? Pero cualquier jugador con experiencia que observe estos 4 comandantes, su primera... Aquí estoy asumiendo mucho, les pido disculpas. En los comentarios me colocan si yo estoy equivocado o no en mi lectura, pero si yo me siento en una mesa y hay un Sauron, un Korvold, un Tatsunari y un Captain Howler, claramente hay inmediatamente diferencias de poder considerables. Ahora, puedo estar equivocado y puedo estar, ¿cierto?, aplicando prejuicios. Pero, bueno, los prejuicios vienen de la experiencia, ¿no? Entonces, Sauron de Dark Lord es uno de los comandantes más populares y posiblemente más poderosos que tenemos a disposición del azul, negro, rojo, y que es perfectamente jugable y perfectamente dominante sin el uso de Game Changers. Él solo en sí mismo es un comandante que se autoprotege a sí mismo con un ward muy exigente que te pide sacrificar un artefacto legendario o una criatura legendario. Te entrega recursos en formas de criatura por cada hechizo que juegue tus oponentes y te permite potencialmente luego intercambiar tu mano y robar 4 cartas nuevas cada turno. ¿Sí? Entonces, su nivel de poder y su nivel de estructura ya existente en términos de barajas a tu disposición, cartas a tu disposición, estrategias disponibles, está muy alto, está entre el 3 y el 4. Entonces sí, puede alguien armar una baraja muy casual de Sauron. Sí, pero ¿qué tan realista es esa expectativa? Al lado está Korvold, que además es un gran ejemplo de un comandante Precon muy poderoso desde su caja. Tú abres la preconstruida de Korvold y ya es un comandante poderoso. Muy fácil de optimizar, muy fácil de abusar y no necesita obligatoriamente el uso de Game Changer. Entonces, otro comandante súper sólido, súper abusable, que yo tengo la duda, o cuando me senté en esta mesa tenía la duda de realmente se supone que está al nivel Precon. Al lado hay un Tatsunari que se ubica 2-3 niveles debajo del poder potencial de Sauron y Korvold. Ya es una baraja negra, verde, azul, que requiere el uso de encantamientos en colores que no necesariamente usan muchos encantamientos. O sea, se puede armar de distintas maneras. Ahí yo puedo pensar, sí, puede haber un High Power Tatsunari o un Bracket 2 Tatsunari. Y yo estoy jugando un Captain Howler, que es un comandante que estoy probando de una edición nueva, que de nuevo se puede armar de distintas maneras y en este caso está armada de nivel Bracket 2. Pero ya me senté a una mesa y ya todos cumpliendo con las reglas en términos de las limitaciones. Nadie tenía Game Changers, pero inherentemente habían barajas que eran mucho más poderosas que otras. ¿Estaban los jugadores conscientes de esto? ¿Estaban mintiendo? ¿Simplemente querían tener una victoria fácil? Son dudas que quedan en el aire. Pero este ejemplo no era el más relevante que me pasó esta semana. Me pasó otro que fue todavía más, como dicen ahora, una alerta roja, una bandera roja sobre las debilidades de este sistema. Resulta que en otra mesa, un jugador, él creó la partida y él colocó Bracket 2. ¿Ya? Y todos entramos con barajas Bracket 2. ¿Ya? No turnos extra en cadena, no destrucción de tierras masivas, no combos de 2 cartas y no Game Changers. ¿Ya? Y él, el que creó la partida, ya tenía un Glissa Sunslayer, que es un comandante bastante bueno,
pero sí, no está dentro del top de comandantes más poderosos. Pero comienza la partida y primer turno juega una exploración. Lo cual ya me generó cierta desconfianza. ¿Ya? Exploración no es la carta que fue en su momento, pero sí refleja una lógica de construcción que es fácil de usar. Efectivamente, la baraja lo que hacía era que aceleraba a través de todos los hechizos verdes que buscaba tierras. Y tenía varias cartas que replicaban el efecto de exploración, por lo tanto, consistentemente jugaba 2 tierras por turno. Y luego empezaron los problemas. Cuando llegó el momento de jugar removal, su baraja tenía el mejor removal disponible negro-verde. Y cuando empezó a jugar sus cartas, el resto de sus cartas, y empezamos a observar su baraja, porque uno de los otros jugadores jugaba una baraja de mileo, empezaron a aparecer cartas como Espada of Fin of Famine, empezó a aparecer criaturas como Children, cartas como el Great Henge, y en la escala final ya empezaron a aparecer Ulamog y Chimil. Entonces nosotros le dijimos, oye, tu baraja, le escribimos ahí en el chat, tu baraja no es Bracket 2. O sea, lo es en términos de las reglas. Y ese fue su argumento. Su argumento fue, no tengo destrucción masiva de tierra, no tengo turnos extras, no tengo Game Changers. Y nosotros dijimos, sí, pero la descripción del Bracket 2 es que tu baraja tiene el nivel de poder de una preconstruida. Y tu baraja claramente no tiene ese nivel. Él eligió sacar los Game Changers, los tutores, por ejemplo, negros que podría haber puesto, pero cada uno de los otros espacios lo llenó con lo mejor disponible. ¿Sí? O sea, su removal era todo high-end removal. Sus amenazas eran todos high-end amenazas. Su forma de robar, su forma de buscar tierras, o sea, todo era lo mejor de lo mejor, excepto que no tenía Game Changer. Y al cumplir con esos requisitos, él decía, mi baraja es Bracket 2. Intentamos jugar los 3 contra él, ganó. O sea, jugamos archienemigo, porque ya habíamos dedicado tiempo al inicio de la partida, cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Ya intentamos, bueno, a ver si podemos hacer algo, nos ganó. Él le ganó a 3 jugadores, porque los otros 3 jugadores estábamos jugando, en términos de poder, una baraja preconstruida. Y él tenía Ulamog. Entonces, ¿cómo evitamos ese tipo de cosas? ¿Ya? No es fácil. Y de hecho no tengo una solución. Si a alguien se le ocurre algo, colóquenlo ahí en los comentarios y podemos seguir hablando de este tema. Y se supone que vamos a seguir hablando de esto porque esto está en beta. Pero ¿cuál es el problema? Entonces el problema es que cada bracket contiene 2 partes. Contiene la filosofía y la descripción. Y para que el sistema funcione tenemos que seguir y tenemos que encontrar acuerdos tanto en lo que la filosofía del bracket representa como en el funcionamiento de estas limitaciones. Entonces, si alguna de las 2 partes falla, que normalmente la parte que va a fallar es la filosofía, la comprensión de la filosofía, el sistema de bracket va a ser posible de romperse o ser abusable por jugadores como el último jugador que les mostré. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Mejorar la descripción de las filosofías, o sea que Wizard siga publicando artículos al respecto. El problema es que Wizard muchas veces no es muy claro en lo que quiere proyectar, y hay jugadores que derechamente van a ignorar el artículo y van a ignorar la filosofía y van a simplemente argumentar que ellos están cumpliendo con los requisitos de cada bracket. El problema de eso es que la única solución para esa situación es aumentar las reglas, las normas, las limitaciones, aumentar la lista de Game Changers, etcétera, etcétera. Y particularmente no estoy a favor de más reglas. Yo creo que el espíritu de Commander es el de disfrutar, ojalá lo más libremente posible, del pool de cartas de Magic. Pero si los jugadores estamos entrando una y otra vez a situaciones donde estamos viendo dominados nuestra mesa por el power creep
y simplemente por la optimización, puede ser un problema grave que puede a largo plazo afectar muy negativamente a las distintas comunidades o a la comunidad más ampliada de Commander. Entonces, lamentablemente, a este punto todavía dependemos mucho del espíritu de gamemanship de los jugadores. O sea, Commander es un juego donde idealmente 4 personas se sientan a que los 4 lo pasemos bien. En el momento que perdemos el objetivo de eso, podemos entrar a situaciones un poco más complejas. ¿Qué pasa con los Game Changers? Que es el segundo aspecto fundamental de este sistema de bracket. Entonces, obviamente, Wizard sabía que el sistema de Game Changers iba a generar mucha discusión. ¿Por qué? Porque 40, ¿por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué está sí? ¿Por qué está no? Y vamos a comentar un poco respecto a eso en los últimos minutos del video, pero por lo pronto veamos qué cosas funcionan de la lógica de los Game Changers en conjunto con los brackets. Entonces, lo primero positivo es que hay un objetivo logrado. Hay un objetivo logrado. Hay una parte de la lista de los Game Changers que a mi gusto funciona súper bien. Y tiene que ver con las cartas que representan la elite de los tutores, que afectan en términos de dar extremada consistencia a las barajas. O sea, muchos tutores eliminan o van eliminando el factor de azar, que es importante en Commander. Después hay un grupo que son la elite de la aceleración, ¿cierto? Que hace demasiado rápido, agresivo el inicio de las partidas y muy fácil lograr combinaciones muy poderosas de cartas muy rápidas, que es otra parte de los Game Changers. Y la última parte de los Game Changers, que yo creo que está bien lograda, son las cartas que son que entregan demasiado recurso, demasiado rápido, demasiado barato. ¿Ya? Entonces los tutores, la aceleración muy rápida y cartas como Jeska's Will o Estudio Rístico, que simplemente te dan demasiado sin que tú hagas mucho. Y estos tres en conjunto lo que provocaban era que la primera parte de la partida eran demasiadas vertiginosas. ¿Ya? Si tú no hacías algo importante dentro de los primeros 3 turnos, normalmente perdías porque un jugador generaba mucho maná o mucho robo de cartas o mucho acceso a recursos y tomaba una ventaja que era irrecuperable. Entonces las partidas se veían definidas en los primeros turnos. De hecho, para los jugadores que jugaban nivel 7 para arriba, o lo que sería bracket 4 y 5, pueden declararlo. Hay muchos jugadores que usaban los mejores tutores o los tutores más rápidos, vampírico, sello imperial, para buscar aceleración, para tutorear antiguamente un mana creep, ahora un mana vault, un Sol Ring. O sea, ni siquiera se tutoreaba las cartas más poderosas, se tutoreaba la aceleración, porque así de importante era estar activo en los primeros turnos. Entonces, en este sentido, si hay un objetivo logrado, porque los brackets, el 1, 2 y 3, que tienen acceso limitado a los Game Changers, tienen hoy día un ritmo menos vertiginoso en los primeros turnos. Se atrasa el turno crítico y eso da más tiempo, más margen a que todos los jugadores puedan al menos iniciar sus estrategias, al menos interactuar de manera más consistente. Pero esto no evita que por el power creep de los últimos años, inevitablemente igual aparecen las cartas poderosas y aparecen las combinaciones abusables. Por lo tanto, simplemente estamos atrasando lo inevitable. Entonces, perdimos acceso a ciertas cartas por ser Game Changers en los primeros brackets, pero esos brackets siguen inevitablemente llegando al mismo lugar, excepto que se está atrasando un poco más. Entonces, el juego no se modificó de manera tan significativa. En el sentido de los Game Changers que comentamos recién. ¿Sí? Simplemente no puedes jugar un Mana Vault. Pero en vez de un Mana Vault juegas un Signet. Entonces eso que querías hacer al turno 4, ahora lo vas a hacer al turno 5. ¿Ya? Pero igual lo vas a poder hacer. O lo vas a poder intentar hacer. Excepto que ahora va a haber un jugador que va a tener un poco más de espacio para intentar interactuar. Entonces el juego se mantiene activo
pero se mantiene con cartas poderosas y hay muchas cosas muy abusables que todavía puedes hacer en los brackets 1, 2 y 3. Ahora, la pregunta en ese caso es, estas cartas, ¿cómo impacta la desaparición de esto respecto a las nuevas cartas que van quedando en el top? ¿Ya? ¿Y qué pasa con el nuevo equilibrio en los colores también? Entonces, no es que los Game Changers son todas las cartas poderosas. Tú sacaste 40 cartas de las más poderosas, pero esas cartas van a ser reemplazadas por otras que en algunos casos se ubican un poquito más abajo. ¿Ya? Pero todavía tienes aceleración. Lo que pasa es que no tienes, ¿cierto?, la mejor aceleración. Pero ahora el estándar va a ser otro, porque nadie tiene acceso a, por ejemplo, un tutor vampírico. Pero entonces hay otros tutores. O ya no tienes acceso a los mejores mocks, pero se mantiene Sol Ring. Entonces, el espacio de lo mejor, de la lead, del tier 1 de cartas, siempre lo va a estar ocupando alguien. ¿Qué va a pasar con esas cartas? ¿Qué va a pasar con nuestra sensación respecto a esas cartas? Van a haber cartas que ahora van a tener más juego y van a obtener más rechazos, cartas que eran usadas poco y eran estimadas, ahora van a empezar a ser vistas como cartas problema. Necesitamos tiempo para ver eso. Y luego, ¿qué pasa con la relación entre los colores? Si tú sacas o sacaste la aceleración de los artefactos, tú desapareciste el Mana Bowl, desapareciste los Mox, desapareciste la tumba. Bueno, hay colores que naturalmente mantienen fortaleza en su aceleración. Entonces, ¿qué pasa con los comandantes que tienen acceso al verde? Se vuelve verde todavía mejor, o se vuelve a tener acceso al verde todavía mejor, porque ahora las barajas roja-negra, por ejemplo, que competían contra ti gracias al maná incoloro, ahora perdieron herramientas, pero tú mantienes las tuyas. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Hay varias preguntas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, una cosa particular a observar es qué va a pasar con Sol Ring. Entonces, no quisieron colocar al Sol Ring en Game Changers, no lo quieren banear. La explicación es que esta carta representa al formato en espíritu, pero significa ahora que el Sol Ring está absolutamente en el top 1 de aceleración, no tiene competencia, no tiene par, lo vuelve esto más desequilibrante. O sea, se vuelve más determinante la jugada de turno 1, tierra, Sol Ring. Y si eso pasa, y si cada vez las partidas se van a ver más marcadas por esa interacción, el rechazo a esta carta aumentará de manera significativa. O sea, el discurso de que es hora de banear esta carta, y ya estos pequeños grupos de jugadores que durante años han estado generando discurso en contra de ella, por muchas veces lo aburrido que es una partida que comienza con primer turno Tierra Sol Ring, esta sensación va a aumentar, se va a ampliar, ¿ya? Vamos a tener que limitar el Sol Ring. ¿Se le va a ocurrir a Wizard alguna opción así como prohibido, regla especial, prohibido bajar Sol Ring al primer turno? ¿Una cosa así? ¿Sería suficiente eso para limitar su impacto, pero mantenerlo dentro de las barajas? Ahora, otras posibles respuestas. Si el Sol Ring es tan problema y tan determinante, simplemente esto va a significar que más barajas van a tener que colocar destrucción de artefacto barato dentro de sus 99. Hay distintas opciones. Y lo otro que le comentaba con los colores es, por ejemplo, qué pasa con colores que tienen ciertas fortalezas o cartas muy poderosas dentro de ciertas combinaciones que se van a ir subiendo peldaños, ¿no? Entonces, si tú sacas toda la mejor aceleración, ¿qué pasa con cartas como el Bloom Tender? Que es un elfo druida, 1/1 por 2, uno incoloro, uno verde, que tú lo giras y te da un maná de cada color por cada color que tienes dentro de tus permanentes. O sea, en las barajas multicolor es poderosísimo. Entonces, pero ahora se va a volver más relevante y eso significa que va a aumentar su costo. O sea, ¿puede la lista de Game Changers afectar la economía del formato? Puede ser. Habría que ver. Y lo otro que queda con los Game Changers es
la duda o no si la lista es correcta en términos de qué cartas limita y qué cartas no limita. Partamos por la que, o por declarar de que sí, hay varias cartas. De hecho, yo creo que la mayoría de la lista está bien seleccionada. En general, toda carta que entregaba de manera única efectos muy singulares, acceso a muchos recursos y que no tenía muchas limitaciones en su juego, yo creo que estaba bien ubicada en la lista de Game Changers. Cartas como Ursa, como Tegrid, como Underworld Breach o como Serra Sactum, por nombrar 4. Estas son cartas que son muy poderosas, son, en la mayoría de estas, son muy fáciles de ubicar en cualquier baraja. ¿Ya? No requiere construir alrededor de ella, no requiere estrategia alrededor de ella, simplemente estás jugando a negro, coloca un Tegrid, ¿ya? O estás jugando, tienes acceso a rojo, coloca un Underworld Breach, o cartas cuyos efectos son tan poderosos, tan únicos como Ursa o Serra Sactum, que efectivamente son game changers. O sea, efectivamente cambian la partida. Efectivamente jugar o no, tener en tu mano o no un Serra Sactum o un Ursa puede cambiar toda la partida. Y lo otro interesante que tienen estas cartas es que son irreemplazables. O sea, si tú limitas el acceso a Tegrid, no hay otra carta como Tegrid que haga lo que Tegrid hace como ella lo hace. Entonces, al limitarlo, efectivamente estás obligando al bracket 1, 2 y 3 a encontrar nuevas soluciones, nuevas respuestas a preguntas que te contestaba de manera muy fácil Tegrid. Entonces, sí, creo que la mayoría de la lista está bien elegida. ¿Ya? Cuna de Gaia, bien elegida, etcétera, etcétera. ¿Dónde es que tengo dudas? ¿Y dónde es que creo que hay dudas? Yo creo que la carta donde la mayoría tiene dudas, y es donde se proyecta el debate a largo plazo, es qué pasa con el árbiter. ¿Por qué Agustín está en la lista? Entonces, cuando tú vas al artículo y tú lees el argumento, no hay un argumento objetivo. No hay datos, no hay información, no hay un principio claro. Hay un párrafo de Wizard que dice que es un comandante poderoso que limita el juego del oponente, pero que el gran argumento es que no es divertido jugar contra él. Ese es como el gran argumento. El gran argumento es que nadie lo quiere, nadie lo va a extrañar, es molesto. Un poco, ese es el espíritu. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que ese argumento se podría aplicar a muchas otras cartas que no están en la lista. Y los efectos de Agustín no son tan únicos, no son tan particulares. Teóricamente está asociado a stacks, pero bloquear a Agustín no bloquea la estrategia stacks. Tú todavía te puedes encontrar con esa estrategia en mesa. Entonces es como raro, es como pareciera más que alguien tuvo una mala experiencia con Agustín y la pone al mismo nivel que Tegrid, que Ursa, que Cuna de Gaia. La justificación no está ahí. Y como no está la justificación, eso abre la puerta a preguntarse ya, pero ¿y qué va a pasar la próxima vez que actualicen la lista? O sea, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo vas a tomar decisiones cuando hay una carta con una argumentación tan débil como Agustín dentro de la lista de Game Changers? O sea, está Agustín al nivel de Ciclonis Rift, de Estudio Rístico, de nuevo, de Cuna de Gaia, de Tutor Vampírico. Es raro. Porque veámoslo del otro lado. Agustín es un Game Changer, pero todavía podrías jugar Gadok Tick sin problemas. Es un comandante verde-blanco, 2-2, que dice que los hechizos que no son de criaturas, que cuesten 4 o más, no pueden ser casteados.
y los hechizos de no criatura que cuesten X no pueden ser casteados. Y tú podrías, sin ningún problema, jugar God of Tick en un bracket 2 y limitar gran parte de las barajas de tus oponentes, pero por la combinación de colores, porque no es tan conocido. Uno está en la lista y está limitado su acceso y el otro no. Y luego tienes comandantes como Sauron, de Dark Lord, que es muy popular, muy poderoso, también muy abusable, con habilidades que, claro, no son tan limitantes en términos de stacks, pero en Bracket 2, ¿cómo te deshaces de un Sauron de Dark Lord? O en un Bracket 1, ¿no? Estás jugando jugadores por diversión, ¿cierto? Barajas entre comillas un poco absurdas, un poco divertidas, y un jugador dice, no, pero yo quiero probar mi baraja basada en avatares o el Señor de los Anillos, y te baja un Sauron. ¿No es desequilibrante? ¿Es menos desequilibrante que el Agustín? Esas dudas son las que quedan cuando construyes la lista, pero no queda tan claro por qué sí y por qué no. Lo mismo me pasa con la declaración de que cartas como Gintaxias, Vorinclex y el Oráculo de Taza están dentro de la lista, son Game Changers y son cartas muy poderosas, pero pensando que ya estás bloqueando las otras cartas. Ya bloqueaste la aceleración, ya bloqueaste los tutores, ya bloqueaste los combos de 2 cartas. Era necesario bloquear estos 3. ¿Funciona el Oráculo de Taza una vez que cortaste las otras 39 cartas? Una vez que colocaste las otras limitaciones, ¿sigue el Oráculo de Taza siendo tan problemático? Quizás no es una carta divertida. Sí, podría ser eso argumentado, pero lo mismo con Vorinclex y Gintaxias. O sea, si cortaste los otros, claro, son cartas muy poderosas, pero cuestan 10 mana, cuestan 8 mana. Y cortaste estas cartas, y tú podrías decir, bueno, porque no es divertido jugar contra ellas, no es entretenido jugar contra ellas, pero mantuviste el acceso a cartas como Craterhoof Behemoth, como Omnisciencia, o como Torment of Hellfire. En términos de la sensación cuando tú juegas en contra de ellas, cuando alguien juega un Craterhoof y descubres que de la nada la partida que tú esperabas que durara 2-3 turnos ahora se va a acabar porque todo ese ejército de ardillas, de elfos, ya se transforman en 8-8 que arrollan, o alguien tutorea, busca, ¿cierto? O juega de manera tramposa la omnisciencia y ahora se acabó la partida porque él puede jugar toda su mano de la nada, o alguien juega un tormento de Hellfire por 10, ¿ya? Ese son menos o más divertido, abusable que las otras. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, claro, ¿por qué la cortaste? ¿La cortaste porque son poderosas? ¿Cómo separas una carta poderosa de otra? ¿La cortaste porque son finishers? ¿Vas a cortar todos los finishers? ¿Vas a limitar todos los finishers? ¿Cuáles son los criterios que estás usando? ¿Ya? Todo esto en particular de que esta lista la estás instalando sobre un formato que lleva años. Entonces hay gente que ya invirtió cartas, construyó barajas, les gusta usar estas cartas. Cuando alguien usa Vorinclex, es la misma lógica por la que alguien usa el Behemoth o la Omnisciencia. Quiere probar a ver si funciona o no, quiere ver si puede ganar o no. Hay un grupo de jugadores al cual tú le estás limitando ese acceso y hay otro grupo de jugadores al cual se lo estás manteniendo, y la explicación no necesariamente está siendo tan clara en algunas cartas. Entonces, se necesita más claridad en esos aspectos. Pero la lógica de los Game Changers tiene sentido, está logrando objetivos, pero tiene que haber más claridad de cuáles son los criterios, cuáles son las metas, hacia dónde quiero llevar el juego. O sea, ¿por qué una carta sí y por qué otra carta no? En la mayoría de la lista de Game Changers se entiende muy bien por qué. Se entiende muy bien por qué. Y hay mucha lógica en el conjunto de cartas, por ejemplo, los tutores, los aceleradores, etc. Pero luego hay cartas individuales que te hace dudar de por qué están ahí y por qué otras no. Y se agradecería la claridad respecto a
cómo se va a actualizar esta lista. Cada cuánto se va a actualizar esta lista. ¿Quién vota por qué carta sale, entra, qué carta? Y este queda el último factor que no lo hemos vivido. Ya está declarado que la lista Game Changers es la prelista o está vinculada naturalmente a la lista de baneo. Entonces, ¿quién, cómo se articula o articulará estos procesos? ¿Qué cartas pasan de los changers a los baneos, del baneo a los changers, del changers a ser libre totalmente? No hay mucha claridad de ese proceso. ¿Ya? Siendo una de las preguntas iniciales, ¿cómo evitamos la ampliación permanente de la lista? Porque siempre van a haber cartas molestas, siempre van a haber cartas abusables, siempre van a haber finishers que llegan de la nada, siempre va a haber combinaciones de cartas que rompen la partida. Entonces, si la idea es la sensación personal de los jugadores, ¿cómo evitamos que esta lista crezca? Y de qué manera hacemos que tenga sentido y que vaya cumpliendo sus metas reales. Pero bueno, esto es simplemente la primera semana. Vamos a seguir jugando con los brackets, porque bueno, en Magic Online ya están instalados. Vamos a ir siguiendo las noticias que vaya soltando Wizard y vamos a intentar mantenerlos informados. ¿Ya? Pero queríamos dedicarle un poco el tiempo a esta experiencia. Ya la próxima semana algunas barajas de Ether también, si bien me gustó la edición de Ether y me gustaron algunas mecánicas, siento varias leyendas como bastante frías. No encontré muchos de mi gusto, así que si en los comentarios me pueden colocar así como, oye, ¿qué te parece esta leyenda de Ether construye una baraja? Así como mándenme algún mensaje para ver si me motivo o no, porque hasta ahora encontré dos. Ya estoy trabajando con dos leyendas de Ether que ya van a estar listas para la próxima semana. Eso por hoy, eso por esta semana. Espero que les guste el video. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Esto es Proyecto EDH. Mi nombre es Francisco. Que tengan una muy buena semana.